Cordial saludo, ingeniero Ilberana de Ruge, con mi compañero Ciro Julián Cano y quien le habla, John Freddy Panclay Yamil. Presentaremos nuestra primera fase del proyecto correspondiente al área de microcontroladores, donde tenemos la medición de variables de temperatura y porcentaje del viento. Tenemos el índice de lo que desarrollamos, una pequeña introducción, los objetivos, el desarrollo y unas pequeñas conclusiones de nuestra primera fase. Tenemos la introducción, que desarrollamos este sistema embebido para utilización y visualización de las variables en un display 7 segmentos, usando sensor LM35 para medir la temperatura y un motor DC para la estimación del viento. Usamos el microcontrolador Atmega 328, programado en Atmel Studio con lenguaje C, y aprovechamos su conversor análogo digital para la adquisición de las señales analógicas. Acá tenemos el uso del diagrama de bloques, diagrama de flujo, donde se describe la lógica del funcionamiento de nuestro desarrollo. Usamos Proteus, un software especializado para la simulación y la implementación física. Tenemos los objetivos, como un objetivo general, donde desarrollamos la primera fase del proyecto, la medición y visualización de las variables ambientales, implementando este sistema con el microcontrolador Atmega 328P para medir temperatura con el sensor y el porcentaje del viento a través del motor. Usamos el conversor ADC para la digitalización de las señales. Los objetivos específicos fueron comprender y aplicar el funcionamiento del conversor interno de la Atmega en la ADC en la adquisición de los datos, diseñar el diagrama de bloque y diagrama de flujo para la estructura lógica del sistema, programar el microcontrolador con lenguaje C en Atmel Studio para adquirir y procesar y visualizar las variables medidas en un display, en dos displays 7 segmentos, simular el funcionamiento del sistema para validar el correcto muestreo, implementar el circuito físico integrando el sensor, el motor y el microcontrolador, verificando el desempeño del sistema. Tenemos el desarrollo de la práctica. Tenemos primero el fundamento teórico, la primera base para poder desarrollar esta primera fase. Tenemos el microcontrolador Atmega, que es de 8 bits de la familia ABR, diseñado por Atmel, que integra la memoria, conversión análogo digital, lo que más usamos en esta primera fase, temporizadores, interfaces, pines de entrada y salida, en fin, etcétera, que es versátil y fácil de programar. Usamos lenguaje C, que es un lenguaje de programación de propósito general, diseñado para ofrecer eficiencia y control sobre el hardware mediante estructuras sintácticas simples. Tenemos el sensor LM35 usado para la temperatura, que es de tipo analógico con salida lineal que entrega 10 milivoltios por cada grado Celsius, lo que nos permite medir entre un rango de menos 55 grados centígrados a 150 grados centígrados. Tenemos el motor DC, que es para el porcentaje del viento, que se usó como anemómetro, que aprovecha el principio de inducción electromecánica, donde el flujo del aire hace girar el rotor y la velocidad de giro es proporcional a la intensidad del viento. Tenemos la decodificación en 7 segmentos, donde se mostraban los dígitos en los displays, utilizando las tablas de decodificación para esto. Y por último, simulación en Proteus, que nos permitió verificar el comportamiento del sistema. Tenemos el diagrama de bloques, empezando con el algoritmo, donde tenemos a la entrada del Atmega 328 la temperatura del porcentaje del viento y selector, 3 entradas, donde tenemos la temperatura con el LM35 y el porcentaje del viento con el motor. El selector es para ver cuál de estas dos variables se van a medir. Y a la salida tenemos dos displays 7 segmentos donde salen las decenas y las unidades de nuestras variables medidas. Bueno, pues a continuación voy a mostrar el diagrama de flujo que se utilizó para el desarrollo de nuestro programa. Entonces, pues el diagrama de flujo lo hicimos en PCInt, un programa que pues, nos permite crear estos diagramas de flujo. Entonces, pues bueno, nuestro diagrama de flujo tiene el nombre pues, de medir variables. En la primera parte pues encontramos la definición de las variables que vamos a utilizar, las variables de entrada, y bueno, las variables de entrada y las variables de salida. Entonces, pues en la primera parte, entonces vamos a, se inicializa. Primero se define el mapeo que va a utilizar nuestro display 7 segmentos. Y también se inicializa pues, el proceso del ADC. Para este proceso, pues total vamos a usar el ADC de 10 bits, el ADC low con sus 8 bits y el ADC high con sus 2 bits. Entonces pues inicializamos el ADC. Entonces pues para la parte acá pues utilizamos un ADMUX. Entonces tenemos un voltaje de referencia de 5 voltios. Pues habilitamos el ADC acá, este ADEN. Entonces es el registro que cuando está en 1 nos permite inicializar el ADC. Cuando está en 0 pues el ADC está apagado. Prescaler es una escala o pues un tiempo de muestreo, la frecuencia de muestreo. Entonces pues bueno, entonces aquí tenemos el selector. Este selector es el que nos va a permitir variar entre las variables que vamos a medir, sean estas la velocidad del viento o la temperatura, como se mencionaba anteriormente. Entonces, cuando el selector está en 0, mide la temperatura. Entonces, primero se selecciona cuál canal del ADC se va a utilizar. Entonces, para esto vamos a utilizar el ADC 0.
Entonces inicia la conversión, entonces el ADSC se pone en 1. Este ADSC es pues la variable que nos va a activar el ADC del ATmega 328P. Bueno, entonces aquí se hace la conversión, bueno, se espera que se haga la conversión y pues aquí sale el resultado de la conversión. Como mencioné anteriormente, entonces el resultado de la conversión es la suma del ADSL más el ADSH, entonces sería el ADC completo de 10 bits. Entonces, bueno, esto entra al voltaje, a la variable voltaje, se divide en 1023, esto pues debido a que es la cantidad de bits que está usando nuestro ADC. Esta pues es la ecuación que utilizamos, este 3.4 es la ganancia del amplificador operacional. Esto lo utilizamos pues para la ecuación para pues poder visualizar la temperatura, ya que pues como sabemos el M35 nos manda la temperatura en voltios, entonces en milivoltios, entonces pues tenemos que hacer este proceso para poder visualizar en grados centígrados. Entonces acá limitamos nuestra variable de temperatura y la definimos como temperatura filtrada, ya pues la temperatura teniendo sus límites superiores y sus límites inferiores. Aquí pues ya finalmente delimitamos lo que se puede visualizar en el display de segmentos, que pues es de 0 a 99. Entonces hacemos las operaciones necesarias para poder visualizar tanto las decenas como las unidades. Entonces pues para esta parte, ahora ya nos vamos por el lado del viento. Entonces el viento va a usar el ADS3, entonces es el mismo procedimiento de la temperatura, entonces se le selecciona, solo que esta vez ya no va a ser el ADS0 sino el ADS3. Se inicializa el proceso de conversión pues con el ADSC y pues bueno, se espera que se haga la conversión, luego se lee el resultado, los mismos 10 bits que mencionaba anteriormente. Y pues bueno, entonces bueno, esto llega a la variable voltaje, se divide en 1023 nuevamente, pues por la cantidad de bits utilizadas en esta conversión. Esta es como un acondicionamiento que pues cuando esté ese voltaje menos de 1.7, entonces pues nos mande 0. Entonces pues ya limitamos de 0 a 99, ya que pues como tenemos dos display 7 segmentos, pues no podemos medir valores negativos ni superiores a 100. Entonces acá ya simplemente desarrollamos la operación y pues ya podemos visualizar en nuestro display 7 segmentos las decenas y las unidades. Entonces pues sale acá pues al selector y regresa otra vez al ciclo. Pues bueno, ese fin del algoritmo pues lo genera ahí el programa en el cual estamos desarrollando el diagrama de flujo, pero pues como mencionamos en clase, esto es un bucle, entonces no tiene fin. Bueno, pues para esta parte del código, pues nuestro código sigue fielmente el diagrama de flujo que se propuso inicialmente. Entonces, pues primero definimos, pues hacemos el mapeo de qué puertos va a utilizar nuestros display 7 segmentos de la ATmega. Entonces, pues tenemos también una tabla, se hizo la definición, se hizo por medio de una tabla para poder pues mapear los segmentos y así poder visualizar los números en el display 7 segmentos. Aquí definimos pues nuestras variables, los sensores que vamos a utilizar, el pin selector, que pues es nuestro interruptor. Aquí pues digamos esta ganancia 3.4 que mencioné anteriormente, que pues es la ganancia del amplificador operacional, el cual pues es necesario para poder tener un buen testeo, un buen muestreo de nuestra temperatura. Entonces también tenemos pues, las variables de viento. Aquí pues definimos, hacemos el mapeo de puertos, de los puertos de la ATmega. Definimos qué puertos van a ser pues de salida para el display 7 segmentos. También pues cuáles va a utilizar nuestro interruptor y cuál es el sensor de temperatura y el anemómetro. Entonces pues aquí tenemos las funciones que nos permiten pues leer las variables que queremos determinar. Aquí pues en esta parte pues está nuestra función que nos inicializa nuestro ADC. Aquí está el ADSC, que es el que nos inicializa o nos mantiene apagado nuestro ADC. Aquí está la función para leer la temperatura. Este promedio pues la toma de datos se hizo por medio de un intervalo de tiempo, entonces se definió cierto intervalo de tiempo que mencionamos en el diagrama de flujo, la frecuencia de muestreo. Entonces en ese intervalo de tiempo se toman datos y se promedian para evitar que esos datos estén fluctuando y pues sean más precisos. Entonces pues aquí está la función del viento, se usó el mismo promedio, la misma función de promedio. Y pues bueno, acá tenemos el procedimiento que nos permite visualizar en decenas y en unidades pues los datos. Y pues aquí finalmente tenemos pues cómo se muestran los datos mediante un ciclo for y pues mediante condicionales. Bueno, pues para la parte del montaje, ya la implementación como tal, tenemos nuestras conexiones, pues usamos el microcontrolador ATmega 328P conectado al Arduino. Entonces pues estos puertos fueron los que se utilizaron para conectar tanto el display 7 segmentos como cada uno de los sensores.
Entonces, pues como podemos visualizar, entonces tenemos el display de decenas de unidades, cada uno con su respectiva resistencia. Tenemos nuestro anemómetro, que pues ya explicaré en un rato. Entonces, para comenzar, pues tenemos el LM35, el cual es el sensor encargado de tomar las muestras de temperatura. Este sensor va conectado a un amplificador que tiene ganancia 3.4, como se mencionaba anteriormente en el diagrama de flujo. Para tomar mediciones precisas con este sensor, fue necesario aplicar filtros con capacitores electrolíticos y cerámicos. Esto debido a que pues, los cerámicos y los electrolíticos se complementan el uno al otro, ya que pues, unos filtran las bajas frecuencias y los otros filtran las altas frecuencias. Entonces, pues esto nos ayuda también pues, para filtrar los voltajes erróneos que podemos visualizar como componentes desde los componentes parásitos de nuestro montaje. Entonces tenemos dos electrolíticos y dos cerámicos. Bueno, pues aquí podemos visualizar nuestro display de decenas. Entonces este va con su respectiva resistencia, la cual va pues conectada al Arduino. Aquí tenemos el display de unidades, también con su respectiva resistencia, y pues este va conectado al Arduino. También pues para el montaje usamos un motor MME3919, el cual es un generador de 9 voltios. Entonces a medida que va girando el motor, va generando cierto voltaje, y pues ese voltaje es el que nos va a marcar el porcentaje de viento. Para ello pues usamos un puente rectificador. Pero bueno, y también fue necesario utilizar filtros en esta parte. Pero como este motor gira en ambos sentidos, pues es necesario utilizar capacitores cerámicos, ya que pues como estos no tienen polaridad, no hay posibilidad, la posibilidad de que se dañen es mucho menor comparada al electrolítico, que pues cuando se polariza de forma inversa pues puede generar daños. Entonces pasa por el filtro la señal generada por el generador de 9 voltios, entra al puente rectificador y de aquí sale a un amplificador operacional. Este amplificador operacional es el que nos ayuda, la salida la utilizamos, le ponemos el divisor de voltaje, el cual nos permite limitar el voltaje para que no supere los 5 voltios, ya que pues como sabemos es el voltaje máximo que pues soporta nuestro Arduino, ya que si le mandamos de una vez los 9 voltios podría generar ciertos daños a nuestra placa, a nuestro microcontrolador. Entonces pues digamos acá también fue necesario usar filtros electrolíticos, capacitivos con condensadores electrolíticos y cerámicos, ya que pues como mencionaba anteriormente pues estos se complementan de una u otra forma, lo que permite pues un correcto filtrado tanto de baja como de altas frecuencias. Entonces pues bueno, vamos a comenzar para medir el porcentaje de aire. Vamos a utilizar un secador, ya el interruptor se puso en 0, entonces el secador, vamos a encender el secador, que pues nos va a marcar pues para que nos visualice por medio del display 7 segmentos el porcentaje de aire. Entonces como podemos ver pues llega al máximo, que es el 99, que ya habíamos definido en código, y pues bueno, dejamos de aplicarle el viento y pues este se empieza a disminuir, empieza a mermar. Bueno, entonces acá oprimimos el interruptor y pasamos a visualizar la temperatura. Para este caso pues como no disponemos de un termómetro, vamos a utilizar un multímetro, ya que sabemos el LM35 nos da un voltaje de 10 milivoltios por grado. Entonces si tenemos 0.21 significa que estamos a 21 grados centígrados. Bueno, tal como podemos pues visualizar en el multímetro y visualizar en el display 7 segmentos. Bueno, pues a continuación vamos a hacer la prueba. Vamos a acercarle un briquet para calentar el LM35 y poder visualizar tanto en el display 7 segmentos como en el multímetro la temperatura como va subiendo. Bueno, pues como podemos ver hay como 1 o 2 grados que se visualizan en el 7 segmentos un poco más arriba. Esto pues digamos ya que pues a la hora de conectar el voltaje como tal, por decirlo así, puro, no llega al Arduino. Entonces llega pues con la carga de los capacitores, con la carga, y llega con otras cargas, lo cual hace que pues este voltaje pues fluctúe. Además hay que tener en cuenta que, como mencionaba anteriormente, pues este voltaje que se visualiza en el 7 segmentos es un promedio. Entonces pues en el Arduino, en el multímetro, vemos el voltaje pues en tiempo real, pero en el display 7 segmentos vemos como el voltaje promedio. Entonces vemos la temperatura promedio entre estos intervalos de tiempo. Entonces pues aquí vemos va a 47 grados, 48 grados. Podemos visualizar en el multímetro y visualizar en el display 7 segmentos. Entonces ya pues la temperatura empezó a bajar. Entonces también pues como empieza a disminuir, entonces
el voltaje, bueno, los grados son mayores, entonces se empieza a disminuir, entonces por eso es que en el display 7 segmentos se visualiza un poco más lento este retraso, mientras que en el LM35 sí, pues de una va disminuyendo considerablemente pues la temperatura de este sensor. Entonces pues aquí este sería nuestro montaje, nuestra implementación física del laboratorio. Bueno, y por último, luego de haber realizado toda nuestra primera fase con simulación, diagramas de flujo, diagramas de bloque de nuestra lógica, la simulación de la interpretación del código y nuestra implementación física, tenemos unas pequeñas conclusiones. Tenemos como tal que el desarrollo de esta primera fase nos permitió consolidar los conocimientos teóricos y prácticos para el diseño de estos sistemas embebidos para la adquisición de las variables físicas. En este caso, las primeras dos que medimos, variable de temperatura y porcentaje del viento. La programación en Atmel Studio nos facilitó la implementación del sistema, integrando el sensor y el motor con código C para la correcta adquisición y procesamiento de datos, para poder observarlos en los displays. Segundo, el LM35 demostró ser lineal y preciso, que era lo que estábamos buscando para mayor facilidad para la interpretación de datos, para la medición de la temperatura, y el motor de C se empleó de manera efectiva como referencia para el porcentaje de viento, cumpliendo los objetivos planteados. Como tercero, el diseño de diagramas de bloques y diagramas de flujo fue esencial para estructurar la lógica del sistema, lo que permitió la fluida transición entre la teoría, la simulación y la implementación, que fue lo que desarrollamos y lo que se pudo observar en este video. Asimismo, la simulación corroboró el diseño y redujo los posibles errores en la práctica para poder ser llevada a la implementación física, donde se validó el correcto desempeño del prototipo. Y por último, esta fase constituyó el avance significativo en la comprensión y aplicación del proceso de conversión del ADC, que es análogo digital, en los sistemas embebidos, sentando las bases sólidas para el desarrollo de las siguientes etapas o fases de nuestro proyecto a desarrollar en esta asignatura. Muchas gracias.